Oh. ¡Hija! Buenos días, gente querida. Otro día más en la ruta. Antes que nada, quería agradecerles de nuevo que estén ahí conmigo, que me sigan, que viajen conmigo. Es importante el compartir el video y saber de que ustedes lo miran. Realmente me hace una gran diferencia. Ya que están ahí, les pido, como siempre, suscríbanse, pongan a activar las notificaciones, compartan, hagan comentarios y sobre todo pongan me gusta. Todas esas cosas ayudan a que de a poco se junte más gente y ayuda un montón. La verdad justifica un poco el tremendo trabajo que es hacer los videos. Bueno, hoy nos estamos yendo desde Saltillo, que llegué anoche. Ayer salí desde acá, de donde estoy, viajé 3 horas hasta Nuevo Laredo, hice mi trámite y de ahí nomás me di la vuelta porque era temprano y me volví hasta acá. Desde acá, sin embargo, y mirando un poco el mapa, me di cuenta de que me quedaba más o menos de paso Real de 14 en San Luis Potosí, que es un pueblo mágico, pero que además es un pueblo mágico que me lo han recomendado muchísimo, así que dije, bueno, para evitar el mismo viaje que ya hice por la 54 recto y eterno, me voy a ir para allá a conocer algo nuevo. Así que ese es el plan para hoy. Estoy como a unos 250 kilómetros de ese lugar, así que debería llegar con tiempo para desayunar, almorzar allá y conocer un poco y a lo mejor seguir. Así que vamos a ver cómo se pinta eso. Bueno, me salí de la ruta 54 y doblé acá por la 122 y es el medio de la nada. Según entiendo, es una zona de protección de la biodiversidad, pero para que se den una idea, no hay nada. Acabo de pasar un ejido que se llama Tanque Escondido, pero la ruta está en buenas condiciones, lo cual me llama la atención por una ruta totalmente terciaria, no parece ni secundaria esta. Ok. El Salvador, Zacatecas, hay un pueblo acá, parece bien grande, porque tiene, bueno, no sé si bien grande, pero tiene, miren la entrada y todo. Podrían venir a limpiar el pasto acá. Hablando de gente que vive en el medio de la nada, abandonado. Hay varios pueblitos, muchísimo más chicos que esto, así que esto es, digamos que el más importante. Pareciera que la calle principal es la única asfaltada. Vamos a darle la vuelta a la plaza. No se puede dar la vuelta a la plaza. Allá pasan las vías. Mire qué bonita la iglesia. Marita foto. Vamos a sacar una foto. Actividad económica del lugar, el tren, calculo yo. ¿Qué hace esta gente? Agricultura no veis, algo que alguien ande haciendo cabras y eso. Una lástima, mira, acá hay esto es una escuela agropecuaria, ok, interesante.
Feliz viaje les deseo El Salvador y allá nos vamos. Adivinen qué hizo Google y su famoso vamos por cualquier lado, no te preocupes. Me sacó del asfalto y esta es la única manera de llegar a la ruta 62, que es la que yo tengo que tomar para llegar a donde yo quiero ir. Así que terracería, queridos, y miren cómo está, en qué condiciones, chao bolsa. Bastante destruido, vamos a ir tranquilos. Por eso me seguía diciendo que eran como 3 horas que faltaban. Digo, yo no puede ser 3 horas si son 100 kilómetros. Y sí, 100 kilómetros, pero no te olvides que vamos a meterte en problemas, Martín. Acá vamos, no se está tan mal, está hecho bosta, pero no está para morirse, vamos. Se la aguanta la moto, vamos. Mejor ir levantadito. Bueno, ahí está la vía. Seguimos por el costado de la vía. Esto nos lleva hasta la ruta 62. Bueno, no le voy a decir, es la parte más divertida. La parte más divertida de andar en la moto es cuando te terminan enganchando con este tipo de lugares. Pero bueno, acá vamos con mis ruedas pisteras de calle. Bueno, al menos de derecho se puede ver para adelante. Vamos por el costado de la vía, eso es bueno. Eso es bueno porque quiere decir que no estamos en el medio de la nada. Bueno, sí estamos, pero al menos una vez al día pasar el tren, calculo. A disfrutar, querido. Esto es vida. Vamos. Amo la Africa Twin. Uya. Tapa de barro. Son 56 kilómetros así. 56 kilometritos, papá. Hola, ¿son muchos kilómetros así para allá? ¿De tierra? ¿Dónde va? Hasta la 62. Hasta la ruta. Hasta la ruta. No, hombre, eso ¿qué será? 25, 20 kilómetros. 20 kilómetros para allá y después empieza el asfalto. Ah, muy bueno, está bien el camino, así más o menos. Así más o menos, y luego ya empieza la carretera. Bueno, muy bien, gracias. Ahí seguimos. 20 kilometritos de tierra, vamos.
Bueno, traemos agua y traemos una banana. Que alcance. Si viene la van familiar, puede ir la moto, ¿eh? Salvo que yo me caiga un golpe, eso puede ser la única razón por la cual no puedo llegar a 20 kilómetros. Vamos a ir con cuidado. Ven que cansa esto. No, los tipos que hacen rally, la verdad, deben tener un estado físico, porque esto, papá. No manches. Qué aventurita, papá. Ahí viene otro auto. Bueno, al menos hay tráfico. Llegase a pasar algo. El cárter suena pa, pa, pa. No eran 20 kilómetros, pero qué alejoso que estuvo. Salí de esa calle por la que venía al lado de las vías y doblé a la izquierda por la ruta 62, se llama este. No es que haya mejorado mucho, aunque ahora hay un poco más de agricultura, si se quiere, pero no ha mejorado mucho, ¿eh? Sigue siendo recto y todo seco y plano. De acá mi próxima doblada creo que es hacia la montaña, porque el Real de 14 está en la montaña, así que entramos al camino a Real de 14. Ahí en la entrada, en el cartel que decía Real de 14 kilómetros, estaba cubierta de stickers de viajeros, y por un segundo pensé, voy a pegarle mi sticker, pero después me acordé que no estoy a favor de que se arruinen las señales, porque las necesitamos para que nos indiquen el camino. Entonces, si te pones a pegarle etiqueta, pasa como eso, que no se puede leer, y entonces, bueno, estoy seguro que nadie se va a enojar si no encuentra mi sticker ahí. Parece que cuanto más rápido va uno, menos efecto tienen las piedras en la moto. Pero sabes que los amortiguadores dicen, por favor, ¿qué me hiciste? Y mi espalda ni les cuento. Mi espalda dice, cabrón, no había asfalto para llegar hasta allá. Seguimos subiendo, seguimos subiendo. Falta un poco todavía, 5 kilómetros, 6 kilómetros. Ahí hay otro pueblito. Potrero se llama. Hace un frío acá, no les cuento, me estoy muriendo de frío. Estas piedras es como largarse de tobogán sobre la tabla de lavar la ropa, para los que se acuerdan. Imagínense una tabla de lavar la ropa larga y se larguen de tobogán por encima. Te deja los riñones a la miseria, che. Se mueve toda la moto, se corre de atrás, tremendo es. Hasta mejor sería que fuera de tierra el camino, les digo. Pues de tierra sería mejor. Es una locura esto. El asiento nuevo no ayuda, porque la verdad que la cola la traigo en la mano, che. Miren eso, miren, 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 miren. ¡Wow! No manches. ¿Podré parar acá?
Sí, señor, sale foto. Bienvenidos a Real de 14, mi gente. Hola. ¿El pueblo queda allá adentro? ¿Para allá? ¿Y hay que quedarse acá o se entra en el...? Ah, bueno, bueno. Nos tienen que dar paso un puente de una sola vía. Bueno, acá vamos, para adentro de Real 14, túnel, aparentemente minero, la entrada al pueblo. Hay algo allá adentro, había luces. Esto es obviamente una mina vieja o algo así. Me imagino que ya me voy a enterar adentro. Acá veo la luz, acá veo la luz. Estamos saliendo del otro lado. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Real de 14 fue una población minera, ubicada en el corazón de la Sierra de 14, en el estado de San Luis Potosí. El nombre de Real se le asignaba a todo lugar que se encontraba bajo dominio de la corona española, como Real de Asientos, Real del Monte y Real de 14. 14 se atribuye, entre otras posibilidades, a 14 ladrones que se habían escondido en el lugar. La historia del pueblo comenzó desde 1773, cuando los mineros Sebastián Coronado y Manuel Martínez hallaron una de las minas de plata más fructíferas del virreinato, casi a la par de las vetas encontradas en Zacatecas y Guanajuato. La búsqueda de minerales en esta región alcanzó su auge a principios de la década de 1810, aunque siguió operando hasta bien entrado el siglo XX. Un día este florecimiento terminó, y el pueblo quedó abandonado.
Varios factores contribuyeron a esta situación, entre ellos, la súbita escasez de la plata y la inundación de una de las excavaciones. Poco a poco, los mineros emigraron hasta dejarlo abandonado, como un pueblo fantasma. Debido a sus casi 3.000 metros de altitud, Real de 14 es más bien gélido. Para ingresar al pueblo, tienes que atravesar el túnel Ogarrio, un recorrido de 2.3 kilómetros, a través de las entrañas de la sierra. Real de 14 fue nombrado Pueblo Mágico en el 2001, y hoy en día es un lugar dedicado al turismo y la preservación de sus tradiciones. La leyenda minera más famosa de Real de 14 es la de El Jergas, un fantasma minero que falleció hace mucho tiempo mientras trabajaba. Cuentan los mineros que el Jergas se aparece vestido de ingeniero, dando órdenes de seguirlo hasta las entrañas de las minas. Muchos coinciden con que las intenciones del Jergas son buenas, debido a que usualmente guía a los mineros hacia los abastecimientos de plata. Pero lamentablemente, debido a que los conduce por caminos desconocidos, estos terminan perdiéndose.